Muchos modelos en el mercado con muchos precios diferentes y por eso quiero comentarte las mejores y con las que vas a sacar el máximo con tu presupuesto, empezando por la más económica hasta modelos top con excelente calidad-precio. ¿Empezamos? Y por cierto, si quieres ver ofertas de cámaras deportivas y accesorios, pásate por mi canal de Telegram, lo tienes en la descripción. Y empezamos con la Acaso EK7000 Pro, con un precio por debajo de los 75 €. Con el cupón que te dejo en la descripción, tenemos la primera cámara de Acaso, una marca que vamos a ver bastante en este recopilatorio, y es que ofrece muy buena calidad con un precio muy ajustado. En mi opinión, si tienes un presupuesto cortito o quieres comprarte una primera cámara deportiva, no invertiría en otro modelo que no fuera este. Todas las demás marcas y modelos te van a dar quebraderos de cabeza, ya sea por la calidad o por un mal funcionamiento. Esta cámara sencilla, que no es resistente al agua, vas a necesitar ponerle una carcasa, pero que cuenta con un vídeo estabilizado hasta 4K 30 frames por segundo, fotografías hasta 20 megapíxeles que en realidad son de 16, una buena pantalla táctil y la posibilidad de elegir campo de visión, así como un tremendo pack de accesorios incluidos como batería extra, cargador o control remoto. Si quieres ver el precio actualizado, lo tienes en la descripción. Y seguimos por la Acaso V50X, otro modelo de esta marca muy conocido en el canal, y de hecho te dejo por aquí arriba la review más completa que hay y que también ha aparecido en varios de los recopilatorios de las mejores cámaras deportivas que tienes en el canal. Un buen modelo muy similar al anterior, pero en mi opinión con más calidad de imagen en vídeo hasta 4K 30 frames por segundo estabilizado y con un nuevo chipset, así como pantalla táctil de 2 pulgadas y buena autonomía, que además te incluye otra batería adicional, cargador doble y control remoto en este potente pack de accesorios. No es waterproof, pero nos ofrece buenos vídeos estabilizados de calidad, especialmente si grabas en 4K. En 1080 no me gustan tanto. Un modelo que puedes encontrar con algún cupón adicional en Amazon, y si en tu caso te gustaría un modelo muy parecido pero con una pantalla frontal para vlog, tienes la recién lanzada Brave 4 Pro. Te dejo todos los enlaces en la descripción, y de la que voy a estar muy atento a su posible oferta en el Amazon Prime Day, del que te voy a contar todo en el canal de Telegram y aquí, así que suscríbete ahora mismo. Pasamos ahora a la Acaso V50 Pro, que con un precio ligeramente por encima de los 130 €, con algunos cupones puedes dejarla en unos 100 € aproximadamente, nos encontramos con un modelo renovado el año pasado y que se sigue vendiendo bastante bien gracias a los buenos resultados que tiene. De nuevo, contamos con vídeo 4K 30 frames por segundo, pero de mejor calidad. Se puede decir que de lo mejor en esta franja de precios, con buen estabilizador, puerto USB-C de carga y transferencia, así como una pantalla táctil trasera de 2 pulgadas, IPS y un buen campo de visión. No es resistente al agua por sí misma, así que vas a necesitar montarle la carcasa acuática incluida en el potente pack de accesorios, con 2 baterías, cargador doble y control remoto. Pero de nuevo, si necesitas un modelo resistente al agua sin carcasa, te recomiendo que le eches un vistazo a la Brave 7, la siguiente gama en cámaras deportivas, que sube hasta los 180 € de precio aproximadamente, y con cupones se te queda en unos 150. Tienes todos en la descripción, no te olvides. Mejor calidad de sensor, vídeo de nuevo hasta 4K 30 frames por segundo, estabilizador de imagen 2.0 de Acaso y sobre todo 2 pantallas a color, una pantalla trasera táctil y una pequeña pantalla a color frontal, perfecta para hacer vlog en cualquier tipo de situación. Resistencia al agua hasta 10 metros o IPX8, fotografías de 20 megapíxeles, 2 baterías de 1350 mAh que según la marca llegan hasta los 110 minutos a 4K. Y como detalles de modelo de una gama más alta, vas a tener un espectacular control remoto con pantalla integrada y control por voz, así como soporte para conectar micrófonos externos a la cámara y la buena conectividad con la app de Acaso, que funciona de manera correcta tanto para Android como para iOS. Pásate por los enlaces de la descripción porque va a bajar de precio seguro en el Amazon Prime Day. Y ahora cambiamos radicalmente de marca hasta la Insta360, con su modelo One RS 4K Edition,
con un precio que sube de nuevo un poco por encima de los 250. Sí, lo sé, bastante caro, pero es de lo mejorcito en relación calidad-precio. Y te dejo un regalo cuando haces clic en el enlace de la descripción. Si quieres conocerla a fondo, tienes una completa lista con todos los vídeos que he sacado de esta cámara, con reviews, comparativas y tutoriales, justo aquí arriba. Una cámara modular que en esta versión únicamente viene con un módulo, el 4K Bus, que subió mucho la calidad de imagen de esta cámara, como ya vimos en la comparativa frente a la GoPro 10 que tienes en el canal. Vídeo 4K hasta 60 frames por segundo, fotografías de 48 megapíxeles, la potente estabilización Flow State de Insta360, aunque para mí quizás lo mejor es la potente app de Insta360, con todas sus funciones para editar vídeos con inteligencia artificial y de la que te he enseñado todo en la guía de la aplicación de Insta360 que tienes por aquí arriba. Estoy convencido que este modelo va a bajar y mucho de precio en las promociones que se acercan, y además a posteriori siempre puedes comprarte el módulo 360 para sacarle el máximo con ese vídeo 5,7K en 360 grados con el que puedes conseguir tomas espectaculares y hacer desaparecer el palo selfie. ¿Qué más quieres? Y sí, la Giro 9 en un recopilatorio de cámaras baratas. ¿Qué te parece? Dímelo en los comentarios. Pero antes de hacerlo, déjame que te dé mis razones. Con un precio ligeramente por encima de los 250 euros, con las últimas ofertas que te he mandado en el canal de Telegram, te vas a plantar en casa con un modelo de gama alta que además ha mantenido el diseño de las dos versiones siguientes, así que tienes miles de accesorios compatibles. Prácticamente igual en especificaciones que la Giro 10, como ya te conté en la comparativa de la Giro 10 frente a la Giro 9 que te dejo aquí arriba, con un sensor de 23,6 megapíxeles para conseguir vídeo 5K con estabilizador HyperSmooth 3.0 que te va a ofrecer los mejores resultados de todo el recopilatorio. Además, dos pantallas a todo color con pantalla trasera táctil y resistencia al agua hasta 10 metros sin necesidad de carcasa. Y pese a que tiene muy pocos accesorios incluidos, te dejo por aquí arriba el vídeo de los mejores accesorios para GoPro que te va a venir genial. Espectacular calidad de imagen, colores de GoPro, un auténtico tanque perfecto para grabar en cualquier tipo de situación. Sé que muchos no os vais a estar de acuerdo con este ranking, así que dejadme en los comentarios cuál es vuestro top 5 y ahora os dejo con un par de vídeos de GoPro y de Insta que os va a venir genial. Nos vemos.